te bai da llegó gozaba hau pere hae anganaba no shakoreje i shirumu hasaba de ye jaimete nacerano. Como ya todos sabemos, la Guerra del Chaco fue la disputa por el Chaco Boreal entre los países limítrofes de Paraguay y Bolivia. Una batalla que movilizó 250.000 soldados bolivianos y 120.000 soldados paraguayos, dejando a nuestro país como ganador, entre comillas, ya que se quedó con las 3/4 partes del territorio en disputa, pero dejando un saldo de 60.000 soldados bolivianos fallecidos y 30.000 compatriotas abatidos. Sobre el tema, hablamos con el respetado doctor Manuel María Páez Montes, experto historiador de nuestro país, que comenzó su relato acerca de los hechos que condujeron a la guerra con Bolivia y los acontecimientos más importantes en 1928. Los acontecimientos que finalmente desembocaron en este conflicto son muchos y se dieron a lo largo de muchos años, muchas décadas. Se puede decir que el Paraguay estuvo llevando adelante una política exterior muy importante y muy oportuna. Rehuyó la guerra a partir de 1870, porque Bolivia nos presionó bastante ya en el siglo XIX y estuvimos postergando la guerra hasta 1932. La guerra se dio cuando Bolivia, por lo visto, consideró que estaba en condiciones de superioridad sobre el Paraguay en cuanto a hombres, armas y situación geopolítica en general, y se lanzó contra nosotros. Entonces el Paraguay no tuvo otra que defender la heredad nacional y rechazar la ocupación extranjera, y eso hicimos. Sí, doctor. ¿Cuáles serían los acontecimientos más importantes de 1928? En 1928 se dio lo que se conoce como la crisis del Fortín Vanguardia. En esa oportunidad, el mayor Rafael Franco decidió atacar el fortín que los bolivianos habían fundado en el territorio en discusión, es decir, en territorio que nosotros considerábamos nuestro. Consiguientemente, Bolivia rompió relaciones con nosotros y decretó la movilización general. Como represalia a la toma del Fortín Vanguardia, Bolivia también se apoderó de unos fortines paraguayos y tuvimos que también nosotros decretar la movilización general. Nosotros nos encontramos con la novedad de que no teníamos armamento, no teníamos el preparativo necesario para un conflicto, porque miles y miles de jóvenes se presentaron para marchar al Chaco y defender la heredad nacional que estaba siendo amenazada en ese momento. Entonces nos vino como anillo al dedo el ofrecimiento de los países neutrales de negociar. Y tanto Paraguay como Bolivia se sentaron en una mesa de negociaciones en Washington. Se inauguraron las conversaciones de paz. El Paraguay devolvió el Fortín Vanguardia, Bolivia devolvió los fortines que había tomado y se reanudaron las relaciones. Felizmente se postergó la guerra, pero eso nos sirvió para tener en cuenta cuáles eran nuestras debilidades y cuáles nuestras fortalezas.
También conversamos con el general Hugo Mendoza, también conocido como historiador con más de media docena de libros publicados acerca de la historia de nuestro país, quien también nos comentó varios puntos referentes a la historia de la guerra, como son, por ejemplo, los tratados firmados con Brasil, el Tratado de Ibarra, el Protocolo Sapena-Aceredo da Silveiro y el Convenio Soler, entre otros. También nos contó muy amablemente otros puntos relevantes en este enfrentamiento. Estamos hablando del Protocolo Díaz-León Gutiérrez, la Conferencia de Buenos Aires de 1927 y 1928 y los incidentes ocurridos en este último año mencionado. Básicamente, después de la Guerra de la Triple Alianza, es el Tratado Loizaga-Cotegipe, que es el que determina los límites entre Paraguay y Brasil después de la guerra contra la Triple Alianza. Y después está el Tratado de Ibarra-Mangabeira, que es el que termina por delimitar la región oriental con el Brasil, a través del río Paraguay. Y después están los tratados de Itaipú, los tratados que llevan a la concreción de la represa. Porque hubo un problema diplomático ahí y se solucionó con la represa de Itaipú. ¿Y qué establece el Tratado de Ibarra-Mangabeira? Y establece el río Paraguay como límite entre el Brasil y Paraguay. No se había quedado bien delimitado en 1872, que el Tratado Loizaga-Cotegipe, y con ese Tratado de Ibarra-Mangabeira se termina de delimitar, pero nunca se delimitó bien en los Altos del Guairá y ahí hubo otra vez problemas. Entonces se solucionó inundando la zona, ¿verdad?, que estaba en litigio. Y aún así queda una franja de terreno que se llama con un parque binacional que no está delimitado, es decir, que le pertenece prácticamente a los dos, pero en líneas generales los límites con el Brasil se solucionaron a través de esos tratados. General, ¿en qué año se celebró el protocolo Sapena-Aceredo da Silveiro y cuál es su contenido? Es básicamente la solución a este problema diplomático que teníamos con el Brasil, porque Brasil había ocupado una franja del territorio paraguayo que no estaba limitada en el este, ¿verdad? Y habían sido incluso expulsados militares paraguayos que fueron a verificar esa ocupación y hubo un problema diplomático y después hubo una negociación y este es el tratado que más o menos llega a darle forma, ¿verdad?, a o solucionar, mejor dicho, esa negociación. General, ¿y cuál fue la nota emitida en 1906 y cuál es su contenido? Como le dije, estos eran tratados ciegas y en ese momento Manuel Domínguez negocia con Emeterio Cano de Bolivia, ¿verdad?, un principio de acuerdo, tomando en cuenta ciertos aspectos técnicos, por ejemplo el Utiposidetis, que es de 1810, que era en el momento que cada colonia de España, el territorio que correspondía a cada jurisdicción de las colonias españolas en América. Esa era una de las bases de negociación, ¿no? Entonces se empieza a buscar argumentos históricos, argumentos geográficos y por supuesto argumentos del derecho para poder negociar. Y ese es el comienzo de la negociación, vamos a decir así, científica, ¿verdad? Y en el año 1907 fue firmado el Convenio Soler-Pinilla. ¿Qué establecía dicho convenio? Establecía también zonas de arbitraje y zonas que quedaban ya bajo jurisdicción de Paraguay y jurisdicción de Bolivia, ¿verdad? El problema de Soler-Pinilla es que quedaba bajo arbitraje del presidente argentino. Y el presidente argentino hacía un tiempo falló en otro litigio que tenía Bolivia con Chile a favor de Chile. Entonces quedó descalificado y el tratado quedó prácticamente sin valor, ¿verdad? Pero lo importante de ese tratado es de que estableció lo que se llama el status quo, que no podían ellos innovar, avanzar en el territorio. Pero había el trasfondo de esta cuestión era la guerra del Pacífico. En estos momentos Bolivia perdía definitivamente sus puertos en el Pacífico. Entonces ellos volcaron su mirada hacia el Chaco. A Bolivia nunca le interesó el Chaco.
En cambio, el Paraguay sí siempre reivindicó el Chaco como suyo, como propio. ¿Qué acontecimientos produjo la concertación del protocolo Díaz-León-Gutiérrez? Más bien estos buscaban zonificaciones, ¿verdad? Negociaciones para establecer zonas de arbitraje. Empezaban a penetrar en el Chaco, ¿verdad? Entonces eso generaba inquietud dentro del Paraguay, se buscaba una negociación y había posiciones enfrentadas, entonces trataba de compatibilizar eso. Tolín Irala es el que inicia el proceso de establecer los límites artificios. ¿Qué quiere decir los límites artificios? Los límites naturales que se estaban negociando en ese momento, pero ya era un estudio más acabado, mejor argumentado y podríamos decir más científico de lo que era el Chaco. ¿Y cuáles fueron los puntos discutidos en las convenciones Ibarra-Mujía Fernández en el año 1921? Como Bolivia había sobrepasado esta línea, ¿no? Entonces lo que Paraguay buscaba es de que volviese al lugar donde se había establecido en protocolo Soler Pinilla, ¿no? General, ¿y quiénes fueron los representantes paraguayos en la conferencia celebrada en Buenos Aires en el año 1927 y 1928? Y el jefe de la delegación era Jerónimo Zubizarreta y se iba a discutir otra vez sobre los mismos temas que estamos hablando, ¿verdad? Con los cuales no se podía llegar a un acuerdo. ¿Qué incidente se produjo en el año 1928? Se llama el incidente de Vanguardia, ocurrió en diciembre de 1928, en el cual un destacamento enviado por el coronel Rafael Franco, que era mayor en esa época, que estaba a cargo de Negra, se fue y tomó ese fortín por la fuerza. ¿Y qué hecho provocó el incidente de Vanguardia y qué resultado produjo? Bueno, Franco ordenó que se tome ese fortín sin siquiera pedirle permiso al gobierno, ¿eh? Y entonces los paraguayos se tomaron el fortín y Bolívar en represalia tomó el fortín Boquerón, y eso se puso a arbitraje de una comisión de neutrales en Washington que querían que determinara quién era el agresor y quién era el agredido, ¿verdad? en este incidente. Eso tenían que establecer ellos. El resultado es que Paraguay fue declarado país agresor y Bolivia partida agredida, entonces Paraguay tuvo que devolver el fortín Vanguardia y Bolivia devolvió el fortín Boquerón. Ahí terminó ese incidente, que llevó a una movilización general y ya casi a una guerra en el año 28. ¿Y qué establecía el protocolo de paz de la guerra del Chaco? Y establecía dos cosas. Establecía la separación de los ejércitos por medio de una comisión neutral y la desmovilización a 5.000 hombres por cada bando. El doctor Páez Monjes también nos pudo deleitar con hechos significativos de la contienda. Entre ellos mencionó el cese de fuego y de la firma de la paz con Bolivia. Yo quisiera saber cuáles fueron los hechos significantes de esa contienda. Sí, tuvimos 3 años de guerra, son muchísimos, pero tuvimos un conductor genial como fue el mariscal Estigarribia, una persona que es considerada como uno de los más uno de los más brillantes estrategas de América del siglo XX, y que logró conducir al ejército en campaña de victoria en victoria. Podemos mencionar que primeramente tuvimos la recuperación del fortín Carlos Antonio López, después la recuperación del fortín Boquerón, y después una sucesiva serie de victorias que nos permitieron llegar hasta el Parapití inclusive. Están, por ejemplo, por mencionar algunas de las victorias que hemos tenido, está, por ejemplo, la victoria en Toledo, en Anagua, tuvimos después Pampa Grande, Pozo Favorito, Campo Vía, El Carmen, y la última gran victoria que tuvimos fue Ingavi. Y doctor, ¿cómo es que se llega al cese de fuego y por qué es que se dice que Paraguay ganó la guerra pero perdió territorio?
cuando Bolivia se convenció de que no podía vencernos, porque su última apuesta fue Ingal, y ahí comprobó que no podía vencernos en una batalla decisiva, una batalla final. Entonces se sentó y dialogó con nosotros y llegamos a un protocolo de paz, un cese de fuego. Ahora, el término este de que ganamos la guerra y perdimos el Chaco, se refiere a un concepto equivocado de lo que fue la guerra. Es cierto, nosotros reclamábamos hasta el río Paraná. Esa era la consigna paraguaya, pero no pudimos amarrarnos al territorio. La superioridad en hombres y en armamento de Bolivia era muy notoria en ese terreno andino ya, y tuvimos que retroceder. Y retrocedimos a la línea aproximada de nuestra actual frontera. Entonces, si nosotros queríamos recuperar ese territorio hasta el río Parapití, teníamos que continuar la guerra, porque por las buenas Bolivia no quería entregarnos. Y a tu criterio, doctor, ¿sería contraproducente para el Paraguay si es que prolongaba la guerra o quería sobrepasar el límite del Parapití? Sí, podríamos haber seguido avanzando, pero el alto mando de las Fuerzas Armadas en 1935, cuando llegamos a territorio boliviano, le comunicó al gobierno nacional de que nosotros, para amarrar ese territorio, para mantenernos por lo menos en esas posiciones alcanzadas, necesitábamos más soldados, más armamento y un montón de más, entre ellos más 1000 camiones de carga. Y hoy día, 2017, nuestras Fuerzas Armadas todavía no tienen, ni sumando los autitos, los 1000 vehículos. Y en esa época, para nuestras Fuerzas Armadas necesitábamos ya 1000 vehículos. No teníamos y nos presionaron. No era cuestión también de que, de dejarnos matar ahí. Entonces, lo prudente, lo que aconsejaron los profesionales de la guerra. ¿Y qué hizo el presidente Félix Paiva, decano de la Facultad de Derecho? Le consultó a las Fuerzas Armadas. ¿Nos conviene este tratado? ¿Podemos continuar la guerra o firmamos la paz? Y las Fuerzas Armadas dijeron, lo más prudente es terminar esto, firmar la paz. Y así termina nuestro recorrido por estos interesantes puntos sobre una de las batallas más importantes de América. Finalizamos en este mismo lugar, donde nos encontramos grabando, en el cuartel de la Victoria, lugar donde descansaron nuestros héroes después de la guerra, en vida, así como los restos de nuestros héroes patrios. También donde se encuentra descansando don Andrés Benítez Flecha, a sus 104 años de edad, el último sobreviviente de la guerra, que nos recibió muy amablemente junto con los militares y las enfermeras que lo cuidan. Y así cerramos nuestro recorrido, con la visita a don Andrés, quien, ya casi ciego y casi sordo, se tomó el tiempo de hablar con nosotros con una alegría inmensa por la visita inesperada. Les invitamos a que nos acompañen a ver este final muy emotivo e imperdible. Me gustaba la orejita. Hola, abuelo. Hola. Su tejerina. Eres corra y vendelchere. Es típico de la música. Inambique cosechina. ¿Sabes cómo, abuelo? ¿Me mejoró? De viaje chaucabana. ¿De cuál, Oh Pepe, te dejé ya. De orero, La bravura guaraní. Hoy me baja huetería. 104 años de Lo pera y no pita.
anda. De guerrea. Peores héroes, ¿no? ¿Y cuál, papá? Bueno, los votamos. I love